configurar los routers, las computadoras. Pero lo otro, digamos, lo que más van a ir palpando va a ser la construcción de estas antenas. Mira, si se fijan, tenemos ahí, si no me equivoco, son latas de aerosol y el conector N que les he mostrado está ahí. Esta se denomina una antena biquad o doble biquad, ¿ya? Está formada por alambre de cobre, ¿ya? Las medidas aproximadas para 2.4 GHz decía que es de 5 a 7 centímetros, ya aproximadamente. Después vamos a ir viendo algunos detalles más teóricos sobre el tema, pero para avanzar en la parte práctica y para que veamos qué cosas podemos traer de nuestras casas para construir nuestras antenas, vamos a ir viendo algunas imágenes que les voy a ir pasando ya. Esto les voy a pasar a la página para que se descarguen cada uno, ¿ya? Dice, acá por ejemplo, la medida es de 6.2 centímetros, ¿ya? Del alambre de cobre, ya. Esta va a ser nuestra antena, nuestro receptor y también nuestro emisor, el que puede capturar la frecuencia de onda, ¿ya? La frecuencia de onda de 2.4 GHz, ¿no? Entonces, con un calibrador o con una regla, si no queremos ser demasiado precisos, vamos a hacer dobleces de forma que armemos dos rombos o dos cuadrados, como quieran verlo. ¿Ya? Este más o menos es el proceso a grandes rasgos, ¿no? Tenemos estos 4 cuadrados más o menos, ¿no? Hay desde solamente 2, o sea, la parte interna, y este que es el doble. Esta es una doble biquad. Este es nuestro conector, el que ya les he mostrado, el conector N. Y a este conector N es al que le vamos a soldar, ya vamos a soldar el alambre de cobre. Pueden ser solamente varillas como estas, pueden empezar con esa soldadura simple que va a funcionar como antena, o hasta soldarle completamente esta estructura de 6.2 centímetros cada una, ¿ya? Que va a permitir capturar la señal de 2.4 GHz. Ahora, el platón que está de fondo puede ser de circunferencia. Bueno, entonces el platón solamente nos sirve para concentrar las ondas electromagnéticas, ¿ya? ¿Ya? Nos permite concentrarlas, ¿ya? Y hacer de que la onda vaya entre estos espacios, ¿ya? Entre esos espacios. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es la soldadura? Ya. Y después vamos a ir viendo algunos programas que nos van a permitir ver la onda, cómo se va concentrando, ¿no? Cómo va la antena capturando estas señales. Este es otro tipo de antena, este es un tipo panel, es el que les he mostrado desarmando la antena grande, ese router grande. Ya es más o menos parecido, es el diseño, ¿ya? Es muy similar, ¿ya? ¿Está todo en detalle en el documento explicando? Sí, tiene mucho más detalle. Ya yo lo voy a pasar muy rápido para que después vayamos viendo cada quien qué puede conseguir. Ya no nos vamos a concentrar solamente en un tipo de antena. Ustedes me van a decir, a ver, quiero hacer tal cosa porque puedo traer tales herramientas.
Esta, por ejemplo, es el de panel, que les decía. Lo que estaba en nuestro router, el de anoche, el grande, es completamente metálico, ¿no? ¿Ya? Pero a veces es complicado cortar, hacer cortes. Estas son placas para hacer circuitos integrados, ¿ya? ¿Saben qué es un circuito, no? Es placas para hacer placas de cobre, Sí, son placas de plástico bañadas en cobre, ¿ya? Y para hacer los caminitos del circuito integrado, lo que se hace es hacer un diseño, se los remarca con un marcador, con algo, y se lo mete en un ácido bórico, ¿ya? Y el ácido bórico va a consumir todo menos lo que está remarcado, ¿ya? Entonces, de esa manera se obtienen estas impresiones, ¿ya? Todo lo que está brillante es cobre, ¿ya? Esa es la placa que se usa normalmente para hacer circuitos electrónicos. Se puede hacer caseramente eso, no hay que mandarlo a una industria, a un taller. No. Se puede comprar el ácido bórico. Claro, se compra el ácido bórico, compramos también la placa, Claro. esta placa que es plástico sobre cobre, y hacemos el diseño, ¿ya? Tenemos, por cierto, tenemos ya ácido bórico de otras prácticas, tenemos acá. No necesitamos comprar, tal vez la plaquita tenemos que comprarla y después la metemos en el ácido para que quede el diseño. Profe, ¿Ya? pero en la tienda nos dicen que dice perclorato de hielo, ¿es lo mismo? Sí. Sí, tienen varios nombres, hay algunas variaciones. ¿Ya? Que sirve para diluir el cobre, ¿ya? Que está sobre la placa. Y como la vamos a proteger con una tinta, ¿ya? Vamos a remarcarla con una tinta, esa sección no se va a quemar o no se va a disolver, ¿ya? Por la parte central, se fijan, hay una especie de soldadura, ¿ya? Y es ahí donde vamos a ir conectando el conector N. Y ya después vamos a ir viendo, hay algunas herramientas que nos permiten hacer cálculos de esos tamaños, dimensiones que vamos a ir diseñando, ¿no? A ver, otra antena. La antena Yagi es la antena que conocemos para los televisores, esas que son Con varias varillas. con varias patillas, ¿sí? Solamente que para hacer una Yagi para Wi-Fi las medidas son especiales, ¿no? Son las precisas para la onda de 2.4 GHz. Ya, entonces damos un vistazo general. A la construcción. Esta es de cobre, ¿no? De alambre de cobre. ¿No? Y en una barra vamos intercalando las varillas. Fíjense, podemos hacer hasta de una caja de cartón. Hola. Adelante, pasen, acomódense. ¿Sí? Fíjense que siempre la base es un conector N, ¿ya? Que nos va a permitir, mediante transmitir la señal, la frecuencia de ondas hacia nuestro receptor, que es la tarjeta inalámbrica o el router, ¿ya? Para reemplazar la antena. Miren, al lado, por la parte interna, tenemos la salida del conector N. Les iré mostrando para que se vayan familiarizando. ¿Cuántos son? 9.
No he podido prender igual. He intentado cuando llegue. Gracias. Esto no es evidente. Además, les voy a traer la siguiente clase ya, los conectores. Préstense, pero mientras tanto para verlos si les gusta. Bueno, es para que vean y relacionen las imágenes que estamos viendo con el conector que vamos a ir usando en casi todas las antenas. ¿Ya? Entonces, en la parte superior, podríamos decir, en la parte hay un orificio, es como un tubito cortito, ¿ya? En esa parte es donde se va conectando el adaptador o el receptor de la frecuencia, ¿ya? En este punto, este alambrito que están viendo puede ser reemplazado también por esa biquat. Han visto la biquat hace rato, ¿no? Esos 4 rombitos estarían aquí en la parte superior, soldados, ¿ya? Soldados a esta varilla. Ahí esa varilla no sería la antena. Claro, la receptora. Y el cartón, esta caja de cartón sería el concentrador, ¿no? El que va a recibir la frecuencia, va a evitar que se escape por otros lados. La tapa de olla. Pues la tapa de la olla también, ¿ya? Y ahí viene el receptor, ¿no? Aquí está con un pedestal ya. El conector, el cable y un router seguramente. Estas son aplicaciones o programas que vamos a ir viendo para verificar la ganancia de la antena, ¿sí? Cuánto ha ganado en potencia. Esta, fíjense, es otra antenita. Es el conector N, el cable y es el panel. Este es otro panelcito a base de una placa electrónica. Esas son las dimensiones. Hace rato, ayer les mostré esta antena grande, la antena ranurada, ¿sí? Ahora vamos a poder ver aquí un poquito más a detalle. Posiblemente esta sea la más cara de hacer porque hay que comprarse el tubo todavía, pero el que quiera continuar con esto me avisa y yo le echo una mano siempre, ¿no? Y además aquí está el documento con los detalles de cómo se fabrica esta antena. Ya es una antena, digo, es un tubo cuadrado de aluminio de 8, de 4x8 si no me equivoco, o de 5x10 milímetros. ¿Dónde está? Aquí estaban las medidas. Sí, acá está, ¿no? De 100 milímetros por 40 milímetros o de 100 por 50. Esta de que tenemos de acá es de 100 por 50. Ahí hay como unas fórmulas, o sea, eso te sirve para usar otro tubo de otra dimensión y obtener las dimensiones. Sí, hay algunas limitaciones, sí, pero hay varias. Claro, por ejemplo, aquí nos dice que podemos usar estas dos medidas, ¿no? Claro. O relacionadas. Sí. Estas fórmulas nos van a ayudar a ajustar las ranuras, el diseño de las ranuras en función a estas dimensiones, que son variables, ¿no? Ahora, la primera vez que hicimos acá esta antena, usamos un tubo cuadrado muy delgado, lo tengo acá, pero era de, qué sé yo, era de 3x6 si no me equivoco, ¿ya? 30 milímetros por 60 milímetros, ¿ya? Estaba por debajo de este rango y no funciona, no funciona. El espacio que tiene interno es demasiado pequeño para la transmisión de la frecuencia de onda, ¿ya? Incluso las calculadoras que teníamos a mano nos daban un error, ¿ya? Cuando se nos decían, había una advertencia que nos decía que no era posible que funcionara adecuadamente. ¿Qué rango de error tenés? Acá es a milímetros, son 2 milímetros, 1 milímetro de error, ¿no? Lo que hacíamos, usábamos esta misma herramienta, les voy a mostrar por acá. Este es más o menos el resultado de la calculadora, ¿ya? Son las dimensiones y la posición de cada ranura. Acá, en este lugar que estoy marcando, está ese conector N que les he entregado.
Y el proceso de corte, aquí están marcando. Ya, estas son las herramientas que tenemos a disposición acá. Este es un Dremel, ya. Es una herramienta, es como una moladora pequeñita, pero muy versátil para un montón de puntas. Acá tiene un disco de corte, ¿no? De esta manera va cortando. La recomendación en este caso, si quieren hacer este tipo de antena, es hacer el corte 1 milímetro por lo menos por debajo de la medida, ¿ya? Porque uno siempre se pasa el pulso, bueno, mi pulso por lo menos no es tan bueno. Entonces, tenía que hacerlo 1 milímetro por debajo de la medida para que después ajuste a la medida real con lima, ¿no? Porque si lo hacía exacto con la herramienta, siempre se pasaba uno, ¿no? Incluso por el grosor que tiene el disco de corte, ¿no? Pero sí se logra hacer, ¿no? Y después con lima ajustar todas las ranuras. Ahora, en la parte de la recepción de onda, después de que las ondas ingresan por las ranuras, dentro del tubo, que es como una caja de resonancia, más o menos como una guitarra, ¿no? Donde ingresa la frecuencia de onda, para recepcionar esa onda lo que se hace es crear un cono como receptor, ¿ya? Se fabrica un cono y ese cono se suelda al conector N, ¿no? Al conector N que les he presentado ahora. Y este conector N, la parte del cono va a la parte interna, ¿sí? Se crean tapas, una por la parte inferior, que es más adentro, y otra por la parte superior. Se sella arriba y después del conector por acá arriba una tapita también. Listo. Esa es nuestra antena, ¿ya? Esta es nuestra antena, súper buena, potente, ¿ya? Y cara también por el tubo, pero con la misma idea que ustedes ven de fabricación de esta antena, sofisticada creo, también podemos hacer la misma prueba con un cartón de Pringles, ¿no? Este es un cartón, un tubo de papas fritas Pringles, ¿no? Que tiene una perforación y al que le hemos añadido el conector N con una simple varilla de unos 2.5 centímetros de cobre. También se puede probar con un cono, se puede también probar con un biquat o un biquat simple en este lugar, ¿no? La cuestión es ir haciendo pruebas, ¿ya? No hay una ciencia muy exacta y precisa, a pesar de que hay fórmulas, siempre uno puede ir variándolas, ¿ya? Y adaptándolas a las cosas que uno tiene, ¿ya? Entonces, como os decía, este es un simple botellón o empaque de papas fritas. Son dos tubos que están unidos, ¿ya? Este es otro tipo de antena, ¿ya? Este es más o menos basada en el principio de la Yagi, ¿no? Igual tiene una distancia entre armelia. Este es una especie de esos tornillos sin fin, ¿sí? Es una barra que es todo un tornillo sin fin, de principio a fin. Entonces ahí lo único que se le pone son tornillos y armillas. Lo bueno es que puedes ajustarlo, ¿no? Sí, Si y hay que ir ajustándolos pues, a la distancia precisa, ¿no? Y con nuestros Pringles también podemos hacer esto. Hace rato, en vez de esto, solamente había una simple varilla de cobre, ¿no? Pero este es un poquito más sofisticado. Tiene una Yagi interna dentro de la lata de Pringles o del envase de Pringles, ¿ya? Ahora, ¿cómo trabajamos con los conectores? Hay
dos formas. Una, la más sencilla, irnos a comprar un conector que ya hay. Cuando nosotros empezamos a hacer algunas antenas, no teníamos conectores y los fabricábamos. ¿Ya? Entonces, la forma es, estos conectores tienen dos fases. Una, la interna, que es el cablecito de cobre, duro, rígido. Después tiene una protección de plástico. Y en la superficie, en la parte intermedia, podríamos decir, es la malla de alambre, ¿no? Es una especie de malla. Alguna vez han desarmado, ¿no?, las mallas para antenas de televisión, para televisión por cable, ¿sí? Es el famoso cable coaxial, ¿no? Hay en distintas medidas y calidades. Esta es un conector, no me acuerdo el tamaño, es coaxial, aquí está, coaxial HDF, dice 200, ¿ya? Es mucho más delgadito. Fíjense, aquí también hay otro invento. La Biquat con un panel ranurado, ¿no? Pero no creo que esto se haya hecho la persona, ¿no? Simplemente encontró el panel y lo probó, ¿no? Acá tiene una perforación con el conector N, ¿no? Aquí se ve de más cerca. Aquí está el conector, este cuadradito. Y del otro lado está este Biquat. Y por la parte posterior ya tenemos el cable conectado. Igual, ¿no? Unos programas para hacer los testeos. ¿Alguna vez han desarmado una antenita de estas de los routers? Tienen esta forma, ¿ya? De los routers, esas antenitas negritas, o de las antenas de las tarjetas inalámbricas, son las negras, ¿no? Tienen esta forma, ¿sí? Es un alambre de cobre y que tiene un espiral cada cierta distancia. En este caso 2.2 centímetros, 5.65, dependiendo. Mientras más partes tenga, va a ser mejor la recepción. Modelo para replicar como es la antenita por dentro. Sí, sí. ¿No? Y después le ponen un forro de plástico. ¿No? Acá hay otro tipo de envase circular y lo mismo, ¿no? El conector N entra en juego acá. Ya. Ahora volvamos a recordar qué tipo de antenas teníamos. Básicamente hay dos tipos de antenas. Unas que son las omnidireccionales, ¿ya? Que trabajan 360 grados alrededor de la antena, ¿ya? Y las que son sectoriales, ¿ya? Que nos van a permitir tener más potencia, pero que va a tener la concentración simplemente va a ser en una dirección, ¿no? Van a estar concentradas en un solo punto. ¿Cómo se llaman esas? Sectoriales, ¿no? Por ejemplo, la antena que hemos visto, la del router grande, es sectorial, ¿sí? Porque no tiene mucha potencia, tiene algo en la parte posterior de la antena, pero de frente es donde se nota la potencia. ¿No? Este es un conector, ya es dicho, en un lado está el conector N y en el otro está el SMA. Esta, si no me equivoco, es para otra Jackie, antena Jackie, justamente aquí está, ¿no? Antena Jackie. Creo que ya pasamos por esta, ¿no? No sé. Algo ahí se
visto algo extraño y hemos vuelto atrás. ¿Cómo es de estas que vimos? ¿Cuáles son omnidireccionales y cuáles? La Yagi tiene una sola dirección. Ya es sectorial, ¿no? Por eso cuando tienes televisión, tienes que tratar de apuntar donde están las antenas, el lugar donde están las antenas. Sí, tienes que ubicarla bien, ¿no? Para que capte la emisión de la tele o de la radio. En cambio, una omnidireccional va a captar de igual manera a los 360 grados, ¿no? Solamente que no tienen tanta potencia las omnidireccionales. Fíjense, esta es una súper simple antena. Esta es una parte del conector N, ¿no? Un cable coaxial, el cable principal y atravesados tenemos otros. Hasta de maderita se puede hacer, ¿no? No, esta es otra de plata. ¿No? Ya. Este es más o menos un poco el proceso del diseño, ¿no? Que hemos hecho. Es una placa de circuito de plástico que tiene un recubrimiento de cobre. Estas están caladas, están cortadas. Es una lata de Oreo. Una caja cualquiera se ha conseguido y sobre eso he hecho una antena. ¿Qué es esto? Un CD, ¿no? Por debajo está un conector N y arriba una especie de varilla. ¿Eso tiene recubrimiento metálico o...? Sí, tiene un recubrimiento metálico, pero también puedes reforzarlo, pegarle con papel de aluminio o estaño. Sí, tratemos de ir atrás en algún momento. No es una cajita, no sé de qué. Cajita de los que necesitas, pues Sí. le ponen para sobreponerlo. Exacto, ¿no? Bueno, le sobró un pedazo o algo y no. Y por dentro hay un CD, una bicuar, soldado al conector. Y se suelta. No, creo que le he puesto unas patitas más. Esta es una llave. Este es un tubo, si no me equivoco, de cobre y varillas de alambre de cobre que han sido pasadas por el centro, ¿no? Han hecho orificios con una broca. Esta es otra antena, ¿ven? Directamente desde el cable conector. Eso es una Yagi. Creo que este es un CD también, no estoy seguro. Ese es otro invento. Es una biquat, pero una sobre otra. ¿No? Esa biquat que está en dos niveles está acá. Esta es otra lata con su conector N. Creo que esto es un pedestal de lámpara.
las placas son direccionales. Son Sí, sí. sectoriales. Sí, sí, son sectoriales. ¿Y cuáles son omnidireccionales? Omnidireccionales no ninguna, porque justamente son para concentrar la señal. Ya sea para recepcionar, tú tienes que apuntar dónde está la antena, de donde te está llegando la señal, pero muy débil, y apuntarla para poder recapturar esa señal. O emitir una señal en esa dirección. O sea, no estamos viendo ninguna Omnidireccional, no. ¿Vas a ver? No? A ver, vamos a ver, tal vez hay por acá otra. Estas, por ejemplo, así simples, sin ningún recubrimiento, pueden ser consideradas omnidireccionales. ¿Ya? Pero cuando ya le pones una... Sí, es una especie de concentrador de la señal, entonces ya estás haciendo que la señal que emita o que recepcione va a ser en una dirección. ¿No? Este es un envase, creo, de CDs también, o es un CD, es un envase, creo, ¿no? Un medio envase que está recubierto con papel de aluminio. Ya entonces vamos a soldar, vamos a hacer trabajos un poco de soldadura con cautín, estaño y alambre de cobre. Creo que he vuelto atrás en algún momento. Triple licuado. Creo que ya la vi. Esta es multipolarizada. ¿Dónde está la omnidireccional? Después antena Wi-Fi externa. Esta es una omnidireccional. Una Yagi sin colector. Sí, sí, es muy... Está en base, ¿no? Una Yagi. No, es solamente un alambre, una varilla de cobre con las medidas correspondientes, que siempre está en ese rango de 2.5, 6.5 centímetros. Después vamos a ir viendo las medidas con más detalle. La antena casi concluida. Creo que está en una especie de madera, ¿no? Algo así. Su sopero, ¿no? Con su ropero está acomodado como parte de la decoración. Esta es una sectorial basada en la anterior. Fíjense. Este es otro sectorial, esta es una placa de circuito, ¿no? Esas de plástico que les digo. Miren, esto es un reloj de pared, ¿no? Entonces ya pueden tener una antena camuflada en su reloj de pared. ¿No? Ah, no, esto es una lata de chocolates, creo. La tapa. Dice soportes pedestal nomás, ¿no? Sí, es un pedestal cualquiera, ¿no? Bueno, Un trípode. un trípode, ¿no? Aquí lo más caro creo que es el trípode. Sí. Pero lo podemos fabricar de casi cualquier cosa, ¿no?
puede ser una lámpara que ya no sirva. Así Ah, ya. Fíjense, esta es una antena de las que conocemos, de los routers, ¿ya? Pero que la están reforzando, podría decirse, está aumentando un poco su capacidad como una lata. ¿Ya? ese modem, ¿no? Al modem. Claro, los routers, si quieren llamarlos así, tienen antenas, muchos tienen antenas internas, porque casi son como un, pero hay otras que tienen una antena externa, ¿no? Y eso se puede desmontar, esa antenita. Este ya lo vimos. Es una antena gigante. Así antojar. ¿Qué características más o menos deberíamos buscar en los materiales y en la forma de los conectores? Ya. Primero hay que decidir qué tipo de antena queremos, una omnidireccional o una direccional. Ya. Después, generalmente las direccionales o las sectoriales suelen ser más potentes, ¿no? Y van a emitir su señal en una dirección, ¿no? Entonces hay que ubicarlas en paredes, en lugares con el frente abierto, ¿no? En esa posición. Entre los materiales normalmente está el cobre, porque es un buen conductor, ¿ya? Porque las frecuencias de onda es energía, ¿no? Es energía que se transmite y que puede ser capturada por el metal. No podemos hacer una antena con plásticos, ¿ya? Podemos encapsularla, podemos protegerla con plástico, pero la antena básicamente es metálico, ¿no? Esas sectoriales con paneles para circuitos electrónicos, estamos usando también el cobre que está por encima, ¿no? O sea, para el conector también lo mejor Sí, es sí. el cobre. El cobre, principalmente. Y si no, pues... O aluminio también, ¿no? ¿no? Son buenos conductores, Ya, de acero no. ¿no? Entonces, si encontramos latas de aluminio también es genial, ¿ya? Las chapas estas de gabinete son... ¿Qué son? ¿Cuál es? Las tapas de... Sí. No sé qué es. Eso es latón prácticamente, es latón. No es ni aluminio Yo ni tengo bronce. ganas de encontrarlo. Ya, podríamos verlos. Ya. Hay que ir probando. Si es algo descartable que podemos manipular, cortar. ¿Y las formas parabólicas ayudan? Sí, definitivamente. Bien. Creo que ya vimos en gran medida todos, ¿no? Ya. Ahora, de esas antenas, ¿cuáles quieren o estarían en disposición de conseguir esos materiales? Ya, cada uno tiene que ir buscando en su casa, en basureros, en algún lugar, esos materiales, ¿no? O de la casa, ¿no? Lo que no le sirva o lo puedas reutilizar de alguna manera. El cobre se compra, ¿no? El cobre se compra, sí. Pero a veces botamos cables, los de Conteco, por ejemplo, constantemente andan botando. O sea que su cable no es de cobre, ¿no? Alambre de cobre, cualquier grosor. ¿Qué número? Número. Debe ser un 8 por lo menos. 8, 6, algo así. ¿No? Es un cable bastante grueso. Debe ser de 1 milímetro, 2. De 1 o 2 milímetros de grosor. Para una casa, ¿qué sería mejor, te parece? ¿Hacer una omnidireccional? Sí. ¿O una- Depende también dónde pongas y dónde está, digamos, tu fuente de conexión de internet. Si esté en una esquina, ¿no? Entonces, posiblemente para llegar al otro lado tendrías que tener una sectorial, una potente en una sola dirección. Claro, porque es una casa de muchas habitaciones, de unos amigos,
estudio donde se trabaja. Estaría bueno que sea sectorial, sino que por ahí cada uno está en su habitación y la idea. Y el mundo tiene botados de las películas que no ya están dañadas. Después las latas de refresco, cerveza. Estas de Pringles, creo que ya estoy viendo una. Ya me estoy tomando una. Ya tenemos para una. A ver, Profe, y la grande es direccional, ¿no? ¿cuál es grande? La de... ¿Esta? Sí. Sí, la de aluminio que vamos a... Esta. Ahora, a esta se le hacen dos variaciones. Si hacemos las ranuras solamente de frente, es sectorial, va en ese sentido. Pero también hay la variación de que le hago ranuras a este lado y también le puedo hacer ranuras a este lado. Y ya es combinación. Y las dos funcionan muy bien, ya las hemos probado. Yo quiero hacer la de dos. ¿No se puede hacer más chiqui? Claro que se puede hacer hasta de 8 ranuras por ejemplo. El tamaño. ¿Cuántas Claro, las medidas de las ranuras es... o sea, 10, 15 ranuras. ¿Cuántas ranuras tienes? Esta tiene 8. Ya. 8 Entonces ranuras. haríamos una de 4, ¿no? Podría ser, sí. El tamaño es 1 metro. Esta sí debe ser 1,20 más o menos. La antena, como tal, es hasta acá. Por acá tiene se llama una tapa interna y por acá una tapa, ¿ya? Pero esto lo usamos para poner el pedestal, el lugar donde va a ir, Se deja ese espacio para asegurar. para asegurar, ¿no? Este es el espacio. Porque yo no puedo hacer perforaciones en todo este trayecto. Sería externo, ¿verdad? Sí, son antenas externas, ¿no? Una Big One igual puede ser para ponerla fuera, ¿no? Normalmente estas antenas son para exteriores, Para enviar. ¿no? Entonces un cable largo de coaxial nos permite sacar de nuestros routers o de nuestra computadora por la ventana, ¿no? Si queremos salir a otra casa, por ejemplo, entonces podríamos sacar con un cable esa antena. ¿Hasta cuántos metros es necesario? O sea, hay una pérdida, parece, ¿no? Siempre hay pérdidas, sí. Mientras más largo sea el cable, va a haber pérdida, ¿no? Casi unos 5 metros a 8 metros hay una pérdida no muy grande. Profe, hay equipos que son que transmiten, o sea, hay impresoras Wi-Fi, monitores Wi-Fi, ¿no? Sí, ¿Nos sirve también para eso? claro, la señal es la misma. O sea, por más de que no tengamos internet. Ujú. Pero ¿dónde va conectada la antena? Ya, eso es lo que les quiero explicar. Wi-Fi no es sinónimo de internet, ¿ya? Yo puedo tener una señal Wi-Fi, ¿ya? Sin tener internet. El Wi-Fi es el mecanismo por el cual se comunican las computadoras de manera inalámbrica, ¿ya? Ahorita podemos hacer una red entre sus celulares, digamos, ¿ya? Se conectan a un router o a una computadora con hotspot y a cada celular se le va a asignar un IP y entre los celulares pueden comunicarse. Claro, eso ya depende de algunas aplicaciones especiales, ¿no? Si quieres transmitir archivos, si quieres transmitir video, si quieres hacer otras cosas, ¿no? Pero básicamente el Wi-Fi sirve para conectar equipos unos con otros, ¿ya? Es como tener esta red. Esta red de computadoras, si yo corto el cable de acá, ya no tenemos internet, ¿ya? Pero nos sirve para comunicarnos entre equipos. Ya habíamos hecho la prueba, ¿no ve? Con el ping, ¿no? Entonces hay conexión entre un equipo y otro equipo. Y dependiendo de los servicios que estén instalados en las computadoras, podemos hacer transmisión de archivos, transmisión de imagen, transmisión de video, ¿no? Eso ya depende de la configuración de los equipos, ¿sí? Pero ya de hecho, por el cable, se conectan las computadoras para formar una red. Esta es una red cableada, ¿no?
que no necesariamente tienen que tener conexión a internet. Lo corto, pero seguimos conectados todos acá, porque aquí hay un switch, ¿no? Un switch donde están todos los cables de las computadoras conectados entre sí. ¿Ya? Lo mismo con Wi-Fi. ¿Ya? Hay un access point o un router, ¿ya?, que nos va a permitir enviar una señal, ¿sí? Y los equipos que tengan su antena Wi-Fi, que puedan transmitir señales de Wi-Fi, van a conectarse a ese enrutador o a ese equipo que está transmitiendo, ¿no? Y todos van a formar una red inalámbrica, lo cual no quiere decir que tengan internet. Posiblemente alguno de los equipos pueda conectarse independientemente a internet y poder compartir con nosotros ese servicio, ¿no? Pero entonces el Wi-Fi no necesariamente es sinónimo de tener internet. ¿Ya? Podemos tener el servicio o no de internet. ¿Ya? Podemos estar conectados a la red de internet o no, pero ya internamente ya tenemos una red de computadoras conectadas inalámbricamente. ¿Ese es el internet? Es un intranet. Tengo una duda. Es que, digamos, cuando uno se compra una antena y solo es antena, digamos, Wi-Fi, a veces te vienen con drivers. No. Y esto no entiendo. ¿O qué más tiene aparte de la antena, digamos, esa supuesta antena? Por eso me hace dudar eso de que se conecte. Este es un router access point, ¿ya? Acá tenemos memoria, un procesador, es como una pequeña computadorita, ¿ya? Este dispositivo permite emitir señales de Wi-Fi a través de sus antenas. Entonces la antena solamente es esto. De esto estamos hablando, de antenas que nos van a permitir ampliar la cobertura. Mientras las antenas sean más potentes, la cobertura va a ser mayor, ¿no? El alcance, ¿ya? Ahora, ya. dime. Justo, pero a veces solo son antenas, digamos. Lo que está entonces necesitando drivers es su circuito, lo de aquí dentro. Nada más. Claro que sí. Esa es una tarjeta, ¿sí la podemos Sí, ver? es la que no utilizo porque no es buena. Ahí estaba guardada. Esta es una... ¿Muchas gracias? Solo tengo una antena, la otra ya la he utilizado para otro uso. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, este igual es un dispositivo para conexión de Wi-Fi. Acá tenemos un procesador, un microprocesador que emite señales, ¿ya?, de frecuencia para Wi-Fi de 2.4 GHz. ¿Ya? Este es el dispositivo de conexión inalámbrica que se ayuda para ampliar la cobertura de una antena o de dos antenas, ¿no? Ahora, digamos, por ejemplo, quisiera mejorar su antena, digamos, quisiera añadirle algo. ¿Cómo sabemos cuánta máximo podemos darle? Porque me ha dicho, en la anterior clase ha dicho que eso tiene que recibir energía. ¿Cuánto máximo tendría que darle? Ya. Pero eso no es una tarjeta de computadora. Claro, es una tarjeta de computadora, pero de Wi-Fi. Puede ser. Tiene otra entrada de alimentación, o sea. Claro, esta se conecta a la computadora, ¿no? a la tarjeta madre. Y la tarjeta madre es la que le brinda energía. Ajá, ¿no? Y acá forma esa frecuencia de onda, ¿no? Porque esta puede ser tarjeta
para transmitir radio, para transmitir otro tipo de señales, ¿no? Pero esa es una tarjeta que transmite señales de Wi-Fi, ¿no? Y la antena lo que le va a hacer es ayudar a ampliar la cobertura que tiene, ¿ya? Ahora, la energía que puede transmitir va a estar, digamos, emitida por este dispositivo. Ahora, hay limitaciones, lo había dicho en la anterior clase, ¿no? Hay equipos, este o aquel grande, que se alimentan con mayor o menor energía y además tienen la capacidad internamente en su circuitería de poder emitir esta señal con mayor potencia, ¿ya? Entonces, si a esta tarjeta le conectamos aquella antena, va a ampliar su rango de acción, ¿ya? Pero si a esta antena la conectamos a aquel otro router que tenía el grande, su potencia va a ser mayor, porque ese router tiene un poder de transmisión de energía mucho mayor, ¿ya? Ahorita vamos a ver, les voy a mostrar en internet algunas tarjetas y las características, ¿sí? Yo tampoco me acuerdo así de memoria de esas partes técnicas, no soy del área exactamente, pero ahorita les muestro. Ahora vamos a ver los TP-Link. Exacto. Tendría que poner otra cuenta de computadora. No. No creo. 600, No, 500. La tarjeta yo creo ya debe enviar una cierta cantidad de energía. Claro. Y según eso, Ya, hasta pero averiguar cuánto máximo tendría que ser para no hacer una antena muy poderosa y no aprovecharla al máximo. ahora les doy el dato. Por ejemplo, acá hay este modelo. De router. Aquí en sus características, especificaciones. Les vamos a... aquí está. Es el EIRP, ¿ya? En este caso es de 20 dBm, ¿ya? Esa es la energía, ¿ya?, que nuestro router va a poder emitir. Ya es la potencia. Y la ganancia de sus antenas también varía. ¿Dónde están sus antenitas? Frecuencia, señal, antena. 3 antenas de 3 dBi, perdón, ¿ya? Ahora vamos a ver otros routers. Estos de alta potencia o alta ganancia. Por ejemplo, el que yo les he mostrado es este. TP-Link era. También TP-Link. En sus especificaciones tiene un EIRP de 27 dB. ¿Ya? Quiere decir que este router, ¿ya?, va a permitir mandar señales de mayor potencia, y esto va a ser usado o va a ser aprovechado mejor por antenas más potentes. A ver, vamos a ver. Esta, por ejemplo, es muy común en el mercado y creo que es barata. Sí, sí, hay harto. Incluso dicen que es rompemuros o algo así, ¿no? Está en su cajita, eso dice. Nunca he hecho la prueba. Yo desde que me compré esto ya no me compro TP-Link. Hay una marca rara, Edup. ¿Edup? Ah, ya. No he probado eso. Y si no llega aquí, ha traído a alguien y ha vendido por internet y me compró. ¿Y qué tal? Bien. Fíjense, igual la potencia de este es alta, es de 27 dB. ¿Ya? Y sus antenas
tienen 5 dBi. ¿Ya? Es la ganancia de la antena que es aprovechada por la potencia de nuestros routers o de nuestra antena externa en este caso. La idea es que las antenas que podemos llegar a hacer tengan más dBi, digamos. Sí, mucho más dBi. Esta, por ejemplo, tiene aproximadamente unos 18 a 20 dBi. ¿Por qué las hacen tan duchas? Es fácil hacer una buena antena. Ah, la que tengo, una TP-Link buena es esa W822N. Esta, ¿no? Sí, Sí. esa es la A la segunda que pena voy de a estas, comprar. por ejemplo, Sí. es que no son desmontables sus antenas. Pero lo que podemos hacer es ponerle tal vez un panel aquí alrededor. Un panel. ¿No? Pero esas Para- buenas son esas. Bueno, por lo menos largo alcance tiene. Bueno, a ver, vamos a ver. Fíjense. En el caso de mi uso. En el caso de este, por ejemplo, que tiene un contenido. ¿Dónde está? Aquí está. Es de 20 nomás. Les voy a traer para el viernes. Esta yo tengo. Y vamos a hacer la prueba. Este también creo que tengo por algún lado. Y el que les he mostrado, yo tengo este. Y vamos a hacer la comparativa. ¿Ya? Y con estas vamos a ir probando nuestras antenas. Este de aquí, ¿cuál es? ¿Está? ¿O cuál? Está acá. Que mañana en la mañana les paso sus datos. Este documento también les voy a pasar en la página. Para que... Es feriado. Ah, fieles. Ah, ¿feriado es? Entonces, el lunes no me cierras. No podemos venir igual. No, hay mucha gente que no va a poder. Muy creyente. Ya, pero reemplazamos con un día más, ¿no? Entonces no se preocupen por la clase. Un martes o un. No, otra semana. téngalo. Solamente 2 personas. ¿A quién le he dado el conector? Lleven sus conectores. Ya. Son suyos ya los conectores. Ya, y me dicen ¿Pueden llevar cuántos. los demás? Llévenlos, luego yo Ya, son 2 entonces, creo, ¿no? Los que faltaban, ¿o cuántos? Dos. Ah, ya, 2, ya. A 2 entonces. Estos son. 2 conectores más. Entonces, llévense